Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta última charla, conferencia del ciclo Paradigmas Arquitectónicos para una Nueva Era, que iniciamos hace ya 3 años. Desde la Regenta llevamos una línea programática vinculada a lo que es reflexionar y pensar un poco sobre cómo vivir en comunidad, cómo generar espacios para la convivencia y la sociedad en general. Y sobre todo también algo que después de la pandemia fue mucho más destacado, esa búsqueda de soluciones o de posibles encuentros con unas formas de vida más saludables incluso, ¿no? Pues como les decía, esta última conferencia lleva por título Cities Connection Project, Espacios de Vida Compartida, que estará a cargo de Xavier Bustos y Nicola Ruggesi. Ellos, simplemente darles 2 o 3 aportaciones biográficas. Ellos formaron parte del estudio de arquitectos XNF con Ferran Grau también, y desde 2014 han desarrollado este proyecto de Cities Connection Project, que básicamente es un meeting point, un lugar de encuentro entre diferentes iniciativas que reflexionan en torno a la arquitectura y al urbanismo. Ellos tienen una amplia trayectoria, no solo como arquitectos, sino también como docentes y como comisarios de exposiciones en diferentes ámbitos, y la charla de hoy estará volcada en ese proyecto que llevan desarrollando desde 2014. Yo, sin más, agradecerle a ellos que hayan aceptado nuestra invitación y bueno, espero seguir viéndolos por aquí en futuros proyectos también, y a todos ustedes emplazarlos al año que viene, que probablemente seguiremos con esta línea vinculada a la arquitectura y al urbanismo, a pensar un poco cómo vivimos en sociedad, y no sé si en el ámbito de reflexión teórica como el de hoy o en el ámbito expositivo, pero seguramente tendremos algunas aportaciones vinculadas a estos temas. Así que nada, muchas gracias y les dejo con ellos. Buenas tardes. Ante todo, gracias a Alejandro y a Nuria por habernos invitado, y nos hace mucha ilusión estar hoy aquí con todos ustedes. Empezábamos con esta imagen porque las cosas nunca vienen solas y nos hace, o sea, nos encanta estar en esta lista, ¿no?, de como cerrando un ciclo con gente tan potente como ha estado aquí, ¿no? ¿Pasa, Nicola? Entonces, que un centro como este proponga un ciclo de conversación sobre la arquitectura nos parece una cosa maravillosa desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, justo como una pincelada, como comentaba Alejandro, nosotros, Nicola y yo, más Ferran Grau, hemos tenido un estudio durante 15, 16 años de arquitectura, que es XNF Arquitectos, con una trayectoria profesional que va desde el montaje de exposiciones, vivienda unifamiliar, vivienda pública, urbanismo y varios edificios públicos. Entonces, en un momento, en una de las numerosas crisis que pasamos, ¿no?, los arquitectos siempre vamos pasando crisis enormes, en una ya decidimos disolver el estudio y montar esta cosa que se llama Cities Connection Project. En ese momento, esta foto, que somos todavía jovencitos, hace 10 años, es la foto que aparece en el cartel de abajo. Hacíamos la broma que decíamos, bueno, cuando Nuria nos vea llegar, dirá, ¿estos dos quién son? Porque tenemos 10 años más y se nota, ¿no? Pero sí que en ese momento decidimos montar este proyecto Cities Connection Project, PASA, que lo que intenta es conectar ciudades a través de la arquitectura, que lo explicará ahora Nicola. Hola a todos. Como decía Xavi, este proyecto nace en un momento de crisis. Siempre estábamos hablando, yo soy de Suiza, Xavi es de Barcelona,
un poco la arquitectura que se hace de un lado, del otro, y los grandes maestros. Y entonces un día hemos decidido de intentar de conectar ciudades a través de la arquitectura. Pero de arquitectos más jóvenes, en arquitectura más jóvenes, digamos por debajo de los 50 años, y sin incluir los arquitectos que ya son conocidos. Buscamos siempre arquitectos jóvenes, entre comillas, que puedan, que hagan arquitectura de calidad, que son conocidos localmente, pero no internacionalmente. Entonces la idea era un poco de hacer una exposición de 20 proyectos en Barcelona y después ir a otra ciudad a presentar los proyectos, los 20 proyectos más los 20 proyectos de la otra ciudad. Esto es un poco la red que hemos creado en 10 años. Hay como 60 instituciones que han participado, hay 6 ediciones, ahora estamos en las 6 ediciones, y después hay también las itinerancias. Las ediciones duran normalmente 2 días en una ciudad y en la otra, y a partir de ahí se hace eventos en una ciudad y eventos en Barcelona, y a partir de ahí, cuando se acaba la edición, la exposición de eventos itinerantes, y buscamos otra ciudad donde presentar estos 40 proyectos y eventualmente buscar las nuevas ciudades con la cual hacer una nueva conexión. Antes hemos empezado en Suiza porque era más fácil, yo soy de la parte italiana de Suiza, con lo cual la primera edición es en Suiza. Hemos hecho 3 ediciones en Suiza y la quinta y la sexta hemos salido de Suiza. Entonces, cada edición, ¿cómo funciona? Evidentemente es una exposición con los 20 proyectos de una ciudad de la otra. Después hay cada vez un tema relacionado con la ciudad. Después veremos algunos temas. Hay una parte importante que es el debate entre arquitectos. Esto ya son los eventos colaterales. Es muy bonito porque los arquitectos se desplazan y viajan, y entonces siempre pedimos de llevar un portfolio, un libreto del despacho, ponerlo en una grande mesa, y ahí los arquitectos se conocen de una ciudad de la otra y se intercambian los catálogos de su propia oficina. Después, cada vez editamos un catálogo, con lo cual ya tenemos el primero blanco de Barcelona, el segundo de Lugano, Ginebra, y hay varios catálogos que se editan cada vez con los 20 proyectos. Y después hay una parte muy importante, son las visitas de arquitectura, que se visita o edificio emblemático de la ciudad que se va a visitar, o también algunos proyectos seleccionados. Otro punto muy importante son las conferencias. Cada vez que hay una inauguración, presentamos un arquitecto de una ciudad, de una de la otra, que presenta sus proyectos. Y para acabar, digamos, con estos puntos importantes de las ediciones, es la participación de los arquitectos. Siempre decimos que exposición de arquitectura hay en todas partes y cada día. La nuestra, el punto fuerte, es que, como decía antes, que los arquitectos participan. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en esta edición, cuando hemos estado en Basilea, han venido 50 arquitectos desde Barcelona y 50 desde Bruselas, más 2 de Milán, 3 de Zúrich, y al final te encuentras con una pequeña comunidad durante 2 días en una ciudad de 70, 80, 90, 100 arquitectos que se desplazan por la ciudad haciendo visitas. Con lo cual esta es una parte fundamental para nosotros. Aquí a la izquierda, o a mi derecha, no, a la izquierda, hay las 6 ediciones que hemos hecho. Después tenemos los varios localizaciones. Siempre buscamos lugares un poco interesantes para donde presentar las exposiciones, y del otro lado, a toda la derecha, hay las itinerancias. Hemos presentado en total como 250 proyectos, itinerancia hay 10, 12 itinerancias hechas,
y como ciudades hay 4 ciudades y 2 territorios que hemos visitado. Sí, cuando hablamos de los temas de cada una de las conexiones, buscamos un poco cuál es el tema fuerte en cada ciudad, ¿no?, que conectamos. En la primera edición, los proyectos seleccionados de Barcelona, por ejemplo, la idea era vivienda en el contexto urbano, ¿no?, vivienda social en el contexto urbano, y este era uno de los proyectos seleccionados, ¿no? En las primeras ediciones la temática eran distintas. Por ejemplo, esta es la edición hecha con la parte italiana de Suiza. Entonces el tema era arquitectura en el territorio, seguía desde la frontera con Italia, que es un paisaje completamente plano, y seguía la autopista a través de los lagos y a través de las montañas para llegar, y cada tot kilómetro se añadía un proyecto, y esto es ya un proyecto, por ejemplo, de un centro de formación, que ya está un poco más arriba en el medio de las montañas, y llegamos con el último proyecto que estaba como a 3.000 metros, era una casa de vacaciones. Entonces este recorrido era un poco la temática fuerte del territorio. Después hemos conocido uno de los arquitectos que nosotros trabajamos mucho con conexiones. Uno de los arquitectos que ha participado en la primera nos dice que conoce al arquitecto jefe del Cantón de Ginebra. Entonces hemos estado ahí, hemos presentado nuestro proyecto, le ha gustado mucho y han querido participar. Entonces ahí la temática era Ginebra. Ahí en aquellos años construían una nueva conexión ferroviaria entre Francia y Suiza, para evitar que todos los franceses que entran a trabajar en Suiza cada día, que son como 100.000 coches, tomen el tren, y el tren los deja en el centro de Ginebra. Y ahí, en todas las nuevas fermatas de estas paradas, de esta nueva conexión transfrontaliera, se han construido una serie de nuevos barrios, y estos son los ejemplos que hemos hecho. De ahí nos fuimos a Zúrich. Zúrich tiene una particularidad, que son la vivienda cooperativa. El 25% de vivienda pública es cooperativa, con lo cual era un tema súper importante, súper específico para la ciudad de Zúrich. Esto es un ejemplo de edificio cooperativo multiuso. Por debajo tiene un depósito de tranvía, después tiene una sala de cine, tiendas alrededor que dan a la calle. Al interior hay una serie de viviendas, hay una guardería y hay hasta un pequeño hotel para huéspedes de la vivienda, que se puedan hospedar si alguien tiene un invitado. De aquí pasamos a una conexión de espacio público. Seguimos sin salir de Suiza porque no nos dejaban salir. Querían que siguiéramos haciendo conexiones. Entonces, cuando hablamos de espacio público, aquí aparecen dos ejemplos, que uno es una calle en Barcelona que cambia completamente su carácter a través de la urbanización, o una gran plaza, que es una de las plazas más grandes de Europa, que es Plainpalais en el centro de Ginebra. Y llega un momento que sí hacemos una conexión en Bruselas, que esto nos permite, como de alguna manera, salir, desvincularnos un poco de Suiza, porque si no parecía que era solo una conexión Barcelona con ciudades suizas, ¿no? En este caso llegamos a Bruselas por una relación con una institución que apoya la parte francesa, la parte francófona de Bélgica. Y aquí, por ejemplo, hay seleccionados dos proyectos, uno más conocido, que es la Sala Beckett de Barcelona, de Flores Prats, que lo confrontamos con una antigua fábrica de tabaco que lo convierte el gobierno belga, lo convierte en unas oficinas administrativas, digamos, de cara al público. ¿Pasa? Y aquí, digamos, inauguramos lo que es la sexta conexión, que es la de que hablaremos ahora un poco, que une 3 ciudades por primera vez. Hasta ahora habíamos unido siempre 2 ciudades, y aquí decidimos volver a unir Bruselas con Barcelona y añadir Basilea, que era la gran ciudad desde el punto de vista de arquitectura suiza que todavía no habíamos tocado. A partir de ahora, entonces, lo que hacemos es justo un recorrido entre las 3 ciudades para ver cómo se ha desarrollado esta sexta conexión. Siempre nos gustan estas naciones con
con un poco de intensidad. La Bélgica es un estado federal con una parte, la parte de Vallonia, que es de habla francesa, la otra parte, la parte flamenca, de habla holandesa, y después hay una tercera región, o sea, estas dos regiones, hay una tercera región que es Bruselas Capital. Y Bruselas Capital tiene la particularidad que es la parte que reúne las otras dos federaciones. Tiene el municipio de Bruselas, tiene 19 municipalidades, y estas municipalidades son gobernadas por dos gobiernos distintos, el flamenco y el francés, con lo cual todo está doblado, las administraciones están dobladas en francés y en flamenco, hay dos arquitectos de la ciudad, y y el territorio de Bruselas es como un enclave en territorio flamenco, que se ve ahí en la cosa. Con lo cual ya este territorio ya nos gustaba para hacer un intercambio entre Barcelona, Bruselas y Basilea. Cuando vamos a una ciudad intentamos siempre de ver dónde hacemos las exposiciones, como decía antes, y Bruselas tiene Bruselas Capital tiene el centro histórico con la pequeña circunvalación. En el sur hay los barrios benestantes, y en el norte, después del canal, hay un barrio multiétnico de religión principalmente musulmana, de inmigrantes del Magreb, un barrio que ahora os explicaré porque tiene muchas potencialidades del punto de vista urbanístico. Entonces decidimos de elegir este barrio. Evidentemente proyectos hay también alrededor de Bruselas y en otra parte de la ciudad, pero en este barrio hemos elegido 4 o 5 proyectos interesantes justamente por este tema de regenerar un barrio. Ahora explicaré. El lugar de exposición, uno de los proyectos que habíamos elegido es una fábrica de cerveza, lo cual ya era particular, y nuestro contacto de la Wallonie Bruxelles Architecture nos propuso de hacerla en una sala que tienen de exposiciones delante de los silos en acero inox, cosa que nos gustó mucho, ya también por este tema de hacer la inauguración en un espacio que está seleccionado de los proyectos. Justo como pincelada histórica, el canal Willebroek de Bruselas se ha creado, es artificial, se ha creado en 1515 y servía para conectar Bruselas al Mar del Norte, con salida en Amberes. ¿Qué pasa? Que en el 1910 el Leopoldo II, que era uno de los grandes dictadores de la historia, no muy conocido, ellos tenían la colonia del Congo belga, y el Congo belga es 32 veces más grande que Bélgica. Y como sabéis, era riquísimo en materias primas, y el rey Leopoldo nunca puso pies en el Congo belga, pero robó desde ahí, los belgas robaron una cantidad de materias primas increíble que le ha dado la riqueza que tiene hoy en día. Para hacer esto, llegaban los barcos desde el Mar del Norte, llegaban a este canal, y ahí estaba la aduana, que es el edificio rojo en el medio, el depósito real, donde ponían todas las materias primas que venían desde el Congo belga, y una grandísima estación para después transportar estas materias primas en Bélgica, en Europa, y venderla. Es uno de los primeros nudos intermodales, porque desde agua pasaba a raíl y después de ahí se distribuía. ¿Qué ha pasado? Que esto en los años 50, esta estación la han utilizado hasta los años 50, y evidentemente después, con la caída de las colonias y todo esto, se encuentra que del otro lado, en el barrio donde hacemos la exposición, donde hemos hecho la exposición, que se llama Molenbeek, se ha quedado estos inmensos almacenes, la inmensa estación, la Gare Maritime, y
donde había las vías del tren, un inmenso espacio vacío para poder desarrollar la ciudad de Bruselas. Con lo cual, este barrio de inmigración ahora se convierte en el, digamos, en el barrio donde hay más promoción inmobiliaria de la ciudad. Aquí se ve, esto es como es hoy en día, acaban en el 2020 unos arquitectos Neutelings, arquitectos holandeses, a reformar la estación, la Gare Maritime. La Brasserie de la Seine es justo delante del Grande Vacío, que está todavía en transformación, y esto diventará un distrito ecosostenible. Ahí hay muchísimas oficinas, tiendas, restaurantes, algo de vivienda, con lo cual es un polo muy atractivo, todavía en transformación. Por esto lo de la Brasserie se fueron del viejo, necesitaban ampliar y se fueron a este barrio. De aquí, en el mismo barrio, hemos elegido también 3 o 4 proyectos que no son proyectos muy, ¿cómo decir? No son museos, no son grandes proyectos, pero son realmente proyectos para regenerar el barrio. Sí, como comenta Nicola, de los 20 proyectos seleccionados en la ciudad, ahora haremos pincelada de 3. Haremos hoy pincelada de 3 proyectos de cada ciudad, ¿no? En este caso, los 3 proyectos que seleccionábamos de Bruselas, en este barrio de Molenbeek, son proyectos que desde la modestia y desde de lo que se llama la acupuntura urbana, transforman completamente este barrio que estaba en absoluto proceso de degradación y que a través de las inversiones públicas recupera, digamos, el pulso de la ciudad, ¿no? Y estos 3 proyectos, la línea que los une es que actúan sobre lugares existentes. Se trata de un espacio público que ya existía y que se redeforma, un edificio de oficinas en desuso que se convierte en una escuela primaria y secundaria y una antigua fábrica también abandonada que se convierte en un centro de arte y en un polo cultural en el barrio de Molenbeek muy interesante. Iremos muy rápido con los proyectos porque estamos en la primera ciudad y hay que hacer Basilea y Barcelona luego. Esto, por ejemplo, era la Plaza Remy, era un lugar donde se vendía droga. Entonces era completamente abandonado para las familias, la gente ya no lo frecuentaba, estaba clausurada para ¿cómo se llama? Una valla. Sí, una valla, y había tráfico de estupefacientes en el interior. El común de Molenbeek promovió un concurso de arquitectura para cambiar esta plaza. Entonces, en este caso, los arquitectos Cadossat proponen en francés tapis urbain, es como una alfombra urbana. Entonces, quitan la valla, quitan todo lo que hay de superfluo, guardan solamente el mobiliario urbano y algunos árboles, y ponen esta especie de esta nueva alfombra de colores cerámica para unificar toda la plaza, y en el interior ponen evidentemente espacios para juego. Evidentemente hay un terreno de fútbol, hay unas pequeñas colinas donde los niños pequeños pueden jugar, y es realmente una plaza que hoy en día vas ahí y ya ha reactivado completamente el entorno del barrio. Esta es una imagen de esta plaza como es hoy en día. El otro ejemplo, mismo estilo, hay un viejo edificio de oficinas que ya no estaba ocupado. Entonces el municipio de Molenbeek dice que esto lo vamos a transformar, cambiar el uso y cambiar el programa, y lo transforman en una escuela secundaria para 400 alumnos, cosa bastante difícil porque es transformar la clásica planta oficina, pasillo y oficina con un patio interior en clases. Entonces los arquitectos aquí en este caso deciden que la planta es como un microurbanismo.
las clases son las plazas, las casas, perdón, el pasillo interior muy oscuro son las calles y las nuevas plazas la utilizan, algunas oficinas se transforman en clase, este pasillo se mantiene, pero lo que añaden es quitar algunas de las antiguas oficinas para crear unos espacios más amplios donde se puede hacer, como el título de la exposición, donde los alumnos pueden condividir espacios. Y en estos espacios también dirigen un poco el flujo de la circulación, con lo cual este edificio de los pasillos también se reciben luz con esta nota y las vistas hacia la ciudad. Esto es un buenísimo ejemplo también de reactivación del barrio. Y el tercero es este centro, esta antigua fábrica abandonada, que se convierte en un centro de arte, de artes visuales y sobre todo, muy importante, en un espacio de creación y de Fab Lab, que se llama, ¿no?, el laboratorio de fabricación, vinculado completamente a la gente joven del barrio, ¿no? Un edificio que lo que busca es un edificio que está delante del canal, lo que busca es conectar el canal con el barrio de Molenbeek, pasa, y que a través de la sección se ve, ¿no?, la planta baja es el espacio expositivo, la planta primera es el espacio de fabricación y de talleres que se hacen con la gente del barrio, y la planta tercera son las oficinas, ¿no? Lo interesante del proyecto también es que vacía un gran hueco de la triple altura, que lo que hace es conectar las tres plantas y pensar que la administración va vinculada con la exposición y va vinculada con los talleres y que todo forma parte de una actividad conjunta con el barrio, ¿no? Centro que además, cuando lo visitamos con los arquitectos autores, nos sorprendió porque nos recibió la directora del centro, que es una chica española que viene del Centro de Arte Laboral de Gijón, y nos explicó bien cómo funciona todo este espacio, ¿no? Bueno, esto era también el tema, que los jóvenes problemáticos del barrio ahora se pueden inscribir a unos talleres y los que producen después se expone en una sala expositiva, con lo cual es como darle una nueva vida también a un barrio con muchos problemas. Y aquí se ve la importancia de este edificio delante del canal, ¿no? Continuamos hablando del barrio de Molenbeek. Para quien no se acuerde, digamos, es en el barrio donde se generaron todos los atentados islamistas de Madrid, de París, de Londres. En aquel momento un barrio muy estigmatizado, ¿no? ¿Pasa? Y entonces, en ese mismo barrio, como decíamos al principio, siempre la exposición es la excusa para reunir entidades, instituciones, arquitectos, toda una serie de gente que se reúne de diferentes ciudades y que provocamos una serie de debates, ¿no? En este caso, el debate lo hicimos también en el mismo barrio, en Molenbeek, en un centro social, cultural, también en una antigua fábrica abandonada, que el gobierno apuesta por rehabilitarla y crear un polo cultural y un polo social, ¿no? Y en este polo hay vida cultural, hay también atelier de fabricación, hay la gente joven del barrio que cada día tiene cosas para hacer ahí, hay un restaurante bio, hay una sala de conciertos con un bar, y realmente es uno de aquellos lugares que reactivan la ciudad, ¿no? Pasa. Y entonces, en este caso, por ejemplo, el debate, en lugar de que cada arquitecto trae un libro, que eso ya lo planeábamos para hacer en Barcelona, aquí lo que hicimos es un debate que se llamaba lucha libre, que era seleccionamos 2 estudios de cada ciudad, por tanto había 6 estudios que compartían esta lucha libre, que lo que hacía era explicar cuáles eran los errores de sus proyectos, o sea, de alguna manera enseñar las miserias de los proyectos que están expuestos en el conjunto, ¿no? Y esto daba lugar, digamos, a un debate bastante interesante, que era explicar la arquitectura desde el error y no desde los aciertos, ¿no? ¿Pasa? Dejamos Bruselas y bajamos un poco más al sur, llegamos a Basilea. Esta es una foto que nos gusta mucho porque en primer plano abajo hay la ciudad de Basilea. Esta es una foto de toda Suiza, es como una sección, digamos. En el centro hay la cadena de la montañosa del Jura, que no es muy alta, es la Suiza central. Después, al final, hay el lago de Ginebra, que es el lago más grande de Europa, y al fondo hay todos los Alpes, que hay como 42 montañas más altas de 4.000 metros. Detrás de los Alpes hay Italia,
y la parte donde vengo yo, que es una pequeña parte de Suiza que habla italiano. Con lo cual esta es un poco la presentación de un poco Suiza-Basilea. Allora, Basilea es muy importante, es de nuevo aquellas ciudades que nos gustan mucho porque es muy peculiar. Es un encuentro entre tres naciones, hay Alemania, Francia y Suiza. Se puede notar ahí que el aeropuerto es un enclave suizo en territorio francés, utilizado para toda la región. El cantón de Basilea, ciudad, es muy pequeño, son 24 kilómetros cuadrados, veremos que es muy importante para Suiza. Y hay también el tema de la colaboración entre las tres naciones que se encuentran allí, porque evidentemente en el centro del, en Basilea ciudad te encuentras una aduana, y entonces el otro lado, en la misma ciudad, hay Suiza, Francia y Alemania. Entonces, cuando hay que hacer una estrategia urbanística, no puedes llegar solo a hacer tu ciudad y no continuar. Hay un proyecto que se llama, un proyecto internacional con las tres administraciones. Basilea tiene solamente 150.000 habitantes, pero la área urbana son 1 millón de habitantes, con lo cual es un proyecto de colaboración de estrategia urbanística de las tres administraciones. Hay la región de Alsacia que participa, Baden-Württemberg de Alemania, y el cantón de Basilea ciudad y Basilea campaña desde Suiza, con ahora no me acuerdo, pero hay 250 comunes que participan, con lo cual es una parte muy importante desde el punto de vista urbanístico para la ciudad. Aquí tenemos un poco también lo mismo tema que teníamos por Ginebra. Cada día entra en la ciudad unos 50-60.000 vehículos desde Francia, desde Alemania, porque los sueldos son más altos en Suiza, entonces hay mucho problema también de movilidad. Entonces, la marca de la ciudad de Basilea es principalmente la arquitectura, Art Basel, y esto viene porque es una ciudad no muy grande, pero riquísima. ¿De dónde? Hay dos de las más grandes multinacionales de la farmacéutica que emplean 30.000 personas sobre una ciudad de 150.000, y tienen muchísimo poder, tienen muchísimo dinero para construir donde trabajan sus empleados. Hay principalmente hay 3 campus de arquitectura. El campus Roche, hay los 2 rascacielos más altos de Suiza, completamente fuera de escala. Yo me acuerdo una vez aterrizaba en Ginebra y hacía muy bien tiempo y se veía desde Zúrich, no, aterrizaba en Zúrich, se veía los rascacielos desde una ciudad a 150 kilómetros. Con lo cual es también esta idea de enseñar el poder que tienen estas grandes empresas. En este caso, un único despacho que ha hecho el Campus Roche, Herzog de Meuron. Herzog de Meuron también tiene un despacho fuera de escala, 600 arquitectos trabajan ahí, imaginaros. Y después el otro campus, el Campus Novartis, que es un estado un poco más creativo. Y entonces el Campus Novartis han dado durante 20-30 años a 14 premios Pritzker de arquitectura el encargo de construir el edificio de oficina, el comedor y toda la sala de reuniones y todo esto, con lo cual es otro campus muy importante. Estos dos están en la ciudad de Ginebra, de Basilea, y después hay el otro polo que es muy importante, que está justo al lado en Alemania, es el famoso campus Vitra, del mobiliario Vitra, que ahí también han invitado todo, Tadawando, Sana, el Herzog de Meuron ha hecho la tienda, Álvaro Sisa, todos los mejores. Esto para decir que es un poco una ciudad, la ciudad de los arquitectos. A otro nivel, después hay las Archistar, pero hay también los arquitectos locales, que hay mucho trabajo ahí. Entonces, por decir que hay una ciudad con 40 museos y
también mucha actividad de arquitectura y de urbanismo de parte de los arquitectos locales, que también son despachos medio grandes. Con lo cual vamos bajando la cosa, pasamos a Archistar, grandes edificios locales, y llegamos a lo nuestro. Nosotros debemos elegir ahí 20 arquitectos jóvenes, no de esto, pero que se confronten un poco a este tipo de grande proyecto de arquitectura. Última cosa, otra estrategia urbanística de la ciudad de Basilea. Esta es una maqueta que hace 50 metros cuadrados, donde hay en blanco todos los nuevos barrios. Se está pasando de una ciudad monocéntrica a una ciudad multicéntrica. Esto es un poco con varios polos. Esto es el barrio de Dreispitz, ahí tenemos el Campus Roche, ahí es todo el nuevo barrio alrededor de la estación, al fondo el Novartis y ahí el nuevo distrito del puerto. Me había olvidado otra parte importantísima de Basilea, es el pasaje de uno de los ríos más grandes de Europa, el Rin, ¿no? Y aquí nosotros hemos tenido la suerte que nos han invitado a participar a la primera Semana de la Arquitectura Suiza, era el 2022, entonces hemos podido presentar nuestros proyectos en un ámbito de una semana, por poco tiempo, pero visitatísima, con muchísimas visitas. Esto es un poco el edificio que han elegido donde hacer nuestra exposición, de nuevo un edificio singular del año 1967, de arquitecto suizo Suter & Suter, que era el antiguo comedor de la empresa Novartis, cual era ya, y ahora lo utilizan muy poco y entonces han ofrecido este espacio para hacer nuestra exposición y la fiesta de apertura de toda la Semana de la Arquitectura. Esto es un poco lo que dijimos antes, los 50, 60, 70 arquitectos se desplazan por la ciudad. Era curioso porque cuando debemos entrar en un autobús, 90 personas, bueno, desplazar toda esta gente era bastante divertido y también complicado. En el mapa hay todos los proyectos singulares de Basilea que se podían visitar, en azul nuestros proyectos seleccionados. Esta es la visita de 2 cooperativas, entonces claro, lo más interesante para los arquitectos que vienen fuera es ver arquitectura, cómo se hace vivienda pública en Suiza, por ejemplo. Por esto que resulta muy interesante las visitas, que ahí también tuvimos que dividirnos, porque éramos demasiado, para ir a visitar una cooperativa y 2 cooperativas de vivienda. Y aquí nuevamente, de los 20 proyectos que seleccionamos, que no es de ninguno de estos arquitectos estrella, primero porque no nos necesitan y segundo porque nosotros tampoco los necesitamos a ellos, ¿no? Sino que el proyecto va de enseñar un poco aquella arquitectura hecha por gente más joven y menos conocida, ¿no? Entonces, los 3 proyectos que ahora apuntamos y damos una pincelada, también la línea que los une es que forman parte de un global, ¿no? Explicamos un pequeño pabellón multiusos que se hace en un parque que forma parte, digamos, de una red de intervenciones en parques públicos para los niños, para tener como un pequeño equipamiento. El segundo es un edificio de vivienda cooperativa que, como decía Nicola, forma parte de esta cultura suiza y que esta mañana nos hacía una entrevista en la radio y que explicábamos que es el futuro, la vivienda cooperativa social, para pensar que la gente joven y no tan joven tenga acceso a la vivienda. Y el tercero es, curiosamente, una granja de vacas, porque pensamos que no solo las personas necesitan una buena arquitectura en su entorno, sino que también los animales, ¿no? Bueno, cuando hablamos de ciudades, hemos pasado del barrio de inmigración de Bruselas con muchos problemas sociales, entonces pasamos a la ciudad de Basilea, todo lo contrario. Entonces hay un parque frecuentado por las familias, pero la ciudad de Basilea decide de poner, como decía Xavi, un equipamiento justamente para estas familias, con lo cual darle más posibilidades de actividades para los parques. Estos son una serie de 3 pabellones, uno está construido todo con la misma planta, ahora lo veremos, uno construido en ladrillo, uno es construido todo en madera y uno construido todo en hormigón.
¿En qué consiste como las actividades? Hay actividades, por ejemplo, una cosa un poco absurda, pero hay locación de alquiler de juguete para los niños. Y después, este tipo de espacio tiene siempre una serie de lavabos públicos accesibles para el exterior y uno en el interior, un espacio libre en el medio para festejar cumpleaños, para reuniones familiares, con una cocina equipada y después un pequeño almacén para poder poner trastos y también después esto siempre se añade en otro programa que por ejemplo venta de helados y cosas en este estilo. Nos parecía muy interesante el hecho de no reactivar el barrio pero darle más posibilidades de actividades. Esto es un poco la cosa, siempre ventanales abiertas solo sobre los espacios, digamos, públicos de este equipamiento y después la parte más cerrada. Esto de la granja también es un ejemplo bastante divertido, era una antigua granja del siglo pasado, deciden de construir una nueva granja para 70 vacas para producción de leche. Entonces los arquitectos aquí han intentado de disimular en la naturaleza el edificio. ¿Cómo lo han hecho? Han hecho una cubierta verde y después lo más singular es haber utilizado como fachada, visto que no hay que hacer aislamiento térmico, una fachada con un zócalo de hormigón implantado unos ramos entrelazados de nuez, ¿no? O sí, avellana. Entonces esto los arquitectos explican que da una idea translúcida. Las vacas normalmente pueden mirar un poco fuera, pero la idea, el concepto era devolver un poco esta atmósfera de bosque a los animales. Esta es la planta, en la parte ahí hay los, no sé cómo llamarlos, dormitorios, ¿no? Y después hay una parte completamente translúcida en el interior de esta granja, que es como una lámpara y ahí se produce la leche. Esto es un poco el efecto, desde fuera casi no se puede ver dentro, pero cuando hay la luz hay este efecto translúcido desde el interior. Y para acabar con Basilea, el tercer proyecto es esta vivienda cooperativa, que forma parte de una nueva intervención en un barrio que era una antigua zona abandonada porque está entre infraestructuras, está al lado de unas vías del tren y unas autopistas, y era un lugar muy ruidoso y prácticamente impracticable, y entonces deciden varias cooperativas transformarlo en un nuevo ecodistrito que de alguna manera se protege de las infraestructuras alrededor de un parque y generar estas viviendas cooperativas, ¿no? Este es un proyecto de Brundler, que quizás es el estudio más conocido de los que tenemos en la Expo. ¿Pasa? Que lo que es muy potente de las viviendas cooperativas como vivienda social es que tienen una libertad absoluta desde el punto de vista tipológico. Esto les permite combinar viviendas convencionales, porque nunca son convencionales, pero relativamente convencionales, de un tipo de familia que puede ser una pareja con 2 hijos, a combinarlo con un apartamento que tiene 8 habitaciones y que lo pueden compartir estudiantes, trabajadores de los laboratorios o otro tipo de personas, ¿no? Y gente mayor, ¿no? Entonces esto genera que estos edificios nunca son guetos, sino que siempre mezclan diferentes tipos de familias y que los hace muy vivos, ¿no? ¿Pasa? Y esto también desde el punto de vista de la modestia de los materiales, e intentando controlar al máximo lo que son los presupuestos, porque la gente, digamos, que los va a ocupar, que va a vivir en estos edificios, ya forma parte de la generación del proyecto desde un inicio, ¿no? Es un grupo de gente que se constituye como cooperativa y que decide cómo quieren vivir y tiran adelante el proyecto a través de un concurso de arquitectura, que gana un estudio de arquitectura y que hasta el final del proyecto, ¿no? Y muchas veces los mismos arquitectos son promotores de estas... Y acaban viviendo dentro de estos edificios. Viven en el edificio. ¿Pasa? Y un poco con la idea esta de que siempre las exposiciones comportan actos colaterales. En el caso de Basilea, lo que hicimos, veníamos de la lucha libre de Bruselas, aquí lo que hicimos fue un acto un poco más serio,
que fue invitar el arquitecto jefe de Basilea y 2 urbanistas implicados en el desarrollo urbanístico de Barcelona y de Charleroi a compartir un poco, a que nos explicaran cuáles eran los proyectos de futuro como ciudad, ¿no? como área metropolitana. ¿Pasa? Y esto alrededor de aquella maqueta que comentábamos antes, ¿no? De esta maqueta de 50 o 60 metros cuadrados, y con este debate, digamos, que nos daba otra visión, ¿no? Habíamos tenido un primer debate que hablaba de los errores de la arquitectura construida, aquí hablábamos del futuro de las ciudades. ¿Pasa? Y finalmente cerramos esta conexión a 3 ciudades viajando a Barcelona en octubre de 2022. Barcelona, que todo el mundo la conoce, ¿no? Esta idea de la ciudad abierta al mar, con los 2 ríos que marcan el límite, por el otro lado el mar y por otro lado las montañas de Collserola, ¿no? Con el Tibidabo, que es el límite físico de la ciudad, ¿no? ¿Pasa? Y Barcelona, en este caso, explicada como una estructura morfológica muy clara, ¿no? El casco antiguo, la ciudad antigua, y unas pequeñas poblaciones de veraneo a las afueras de Barcelona, y todo esto queda unido, queda digamos, absorbido por el gran proyecto urbanístico de Barcelona, que es el ensanche, ¿no? El ensanche pasa que, de alguna manera, son estas islas de 133 por 133 metros que proyecta Ildefons Cerdà, que era ingeniero, y que durante 10-15 años el Ayuntamiento de Barcelona, la Administración Pública, trató de abrir lo que eran los interiores de isla, porque el Eixample es de una densidad brutal. Barcelona es una de las ciudades más densas de Europa. Entonces, a través de recuperar los interiores de isla para espacio público, era uno de los grandes proyectos, digamos, que intentaba recuperar como ese espacio verde dentro de la ciudad, ¿no? ¿Pasa? Pero esto, en esos últimos años, digamos, fue derivando. Llegaba un momento que estos interiores de isla ya no podía aparecer nuevos interiores de isla por problemas puramente administrativos y de propiedad, ¿no? del régimen de propiedad de las islas, y se implanta o se empieza a implantar lo que se ha conocido como la superilla, que es uno de los proyectos polémicos dentro de la ciudad de Barcelona, porque ha generado como una especie de dicotomía entre los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Y casi se han eliminado los matices, ¿no? Y la superilla es un proyecto muy sencillo. Lo que trata es de cortar el tráfico rodado en algunas de las calles, una cada 3, y en esta red perpendicular, al cortar las calles, de golpe se recuperan miles y miles y miles de metros cuadrados de espacio público. Evidentemente, como pasa en política, y la política y el urbanismo van ligados, quien está a favor del partido que gobierna está a favor de la superilla, quien está en contra no la soporta, ¿no? ¿Pasa? Y en este caso, de los 20 proyectos de la ciudad de Barcelona, escogemos, pues, uno es uno de los prototipos de la superilla, que ahora explicaremos por qué. Otro es un edificio de vivienda pública que explica que, aunque estamos muy lejos en Barcelona y en España en general, estamos muy lejos del nivel de las viviendas cooperativas suizas, pero sí que se está apostando por un tipo de vivienda social que cambia radicalmente lo que veníamos viendo hasta ahora, sino que es una arquitectura de muchísima calidad. Y finalmente, un proyecto de unos arquitectos que estuvieron el año pasado en este ciclo de conferencias, que son la Col Arquitectes, que es una cooperativa de cooperativas. ¿Pasa? En el caso de la superilla, esta es la primera dentro de lo que es la zona densa de l'Eixample. Es en el barrio San Antoni, y básicamente es esta cruz, ¿no? de aquí abajo, que es una pequeña intervención, ¿eh? Es dos tramos de calle que se cortan, y en el momento que se corta el tráfico y se añade un mobiliario urbano y se cambia el color de los pavimentos y se plantan árboles y se distribuyen tiestos con vegetación arbustiva, automáticamente cambia el carácter. El fin de semana y durante la semana también está lleno de actividad, lleno de gente, lleno de niños, y de alguna manera pasan a ser espacios que complementan los patios de los colegios y las plazas públicas que ya existían, ¿no? De golpe se multiplica el espacio público y la gente lo utiliza. Y esto es una intervención relativamente pequeña, pero que es un ejemplo que ha dado pie ahora toda una calle, o la calle Consell-de-Cent, que no sé si son 2 kilómetros o 2 kilómetros de calle que se ha cortado en el tránsito, que evidentemente tiene sus detractores, porque cuando cortas una calle, pues el tránsito se va o a la calle de arriba o a la calle de abajo, digamos, cortas una y amplías el tráfico de otras calles adyacentes, pero que sin duda, digamos, es uno de aquellos proyectos que de alguna manera acabará teniendo todo a su favor, y que cuando lo visitamos con los arquitectos belgas y suizos, curiosamente era el
casi el proyecto que les llamaba más la atención, porque para ellos era como impensable hacer una operación de este tipo en Suiza, por ejemplo, ¿no? ¿Pasa? Y las imágenes, sabemos siempre que las imágenes que encargamos los arquitectos y los fotógrafos siempre tienen un punto falso, pero en este caso es así, digamos, ¿no? Seguramente por aquí están los hijos de los arquitectos y los hijos de los colegas de los arquitectos, pero realmente en el día a día la ciudad en este lugar mejora claramente, mejora el aire, mejora el verde, lo mejora todo, ¿no? ¿Pasa? En el caso de las viviendas sociales, no son todavía viviendas cooperativas, pero son viviendas sociales promovidas por la administración pública, y en este caso una entidad que es Área Metropolitana IMSOL, desde hace unos años han decidido que los concursos de arquitectura de vivienda social no los van a ganar los proyectos menos problemáticos, sino que los van a ganar los mejores proyectos. Y esto implica un cierto riesgo desde la administración. Cuando nosotros lo decimos esto, a ellos nunca les gusta que lo digamos, porque ellos dicen que la administración no puede asumir riesgos, pero es falso. La administración tiene la obligación de asumir riesgos y de asumir el equivocarse. En este caso, un proyecto en el barrio de Cornellá, un barrio también súper denso, conflictivo, con unas viviendas de bajísima calidad, y de golpe Peristoral se casca en este proyecto ya en medio, pasa, con todas unas viviendas con una tipología atrevida, arriesgada, con 6 piezas de 360 por 360 iguales que las puedes utilizar como quieras. Lo que es una habitación puede ser una sala, lo que es una sala puede ser un estudio, y puede ser una vivienda compartida por 3 estudiantes, o puede ser una familia de una pareja con 2 hijos, o otro tipo de unidades familiares, con un atrio en medio, con un espacio, un patio que es el acceso a todas las viviendas, con 4 núcleos de escalera comunitarios y con una planta baja que lo que hace en aquella sección se ve es el espacio de vida compartida, ¿no? Donde la gente se reúne y se hacen las fiestas de cumpleaños, se hacen todo tipo de actividades. ¿Pasa? Y con una calidad constructiva, con un edificio todo construido en estructura de madera, estructura vertical y estructura horizontal toda en madera, sobre una base de hormigón en la planta baja, que es el primer caso de vivienda pública en toda España que se ha hecho con este tipo de estructura con 6 plantas de altura. ¿Pasa? Y finalmente, un proyecto que tiene un mérito brutal de la Cola Arquitectes, que insisto, estuvieron aquí el año pasado, porque es en el barrio de Sants, que es un barrio un barrio popular, con mucha tradición en cuanto a sindicatos y a la lucha obrera, y era un antiguo sindicato de la fabricación naval, vinculado a la fabricación de barcos, también una fábrica abandonada que ellos recuperan. Ellos, que son una cooperativa de arquitectos, se juntan con otras cooperativas, con 8 cooperativas más, y deciden asumir las obras de reforma de este edificio con un presupuesto mínimo. El ayuntamiento les cede la parte de propiedad que tienen y construyen esta isla de varias naves, pasa, con una intervención mínima, que es recuperar básicamente los espacios existentes y construir 2 nuevos núcleos de escaleras que lo que harán es conectar estas naves entre ellas, ¿no? O sea, vuelve a ser una idea de conexión, como 3 naves que no están conectadas entre ellas, deciden conectarlas y convivir 8 cooperativas más la cooperativa de arquitectos, pasa, donde aquí podemos ver el espacio, por ejemplo, el estudio de arquitectura, es la imagen de medio del centro superior, el patio de los diferentes patios que se generan, una tienda de libros, una sala de conciertos, y unos espacios centrales donde la gente los utiliza un poco como este espacio público dentro de la institución, ¿no? Con lo cual vuelve a ser casi como el proyecto, digamos, que cierra esta idea de pensar espacios de vida compartida, nunca mejor que este ejemplo de aquí, ¿no? ¿Pasa? Y cuando hacemos, volviendo a los actos colaterales, empezábamos con una foto nuestra hace 10 años en el pabellón Mies van der Rohe, que es como el gran emblema, digamos, de la arquitectura moderna en Barcelona, y acabamos también con el Mies van der Rohe. ¿Por qué? Porque en Barcelona siempre, Barcelona que es el último lugar por donde pasa la exposición de conexión, siempre acabamos, después de las últimas visitas de arquitectura, el viernes por la tarde-noche, acabamos en el pabellón Mies van der Rohe haciendo el tercer debate de las sesiones de debates, ¿no? Empezamos con la lucha libre, continuamos con la cosa más seria de los arquitectos jefes de las ciudades y acabamos en el pabellón Mies van der Rohe, donde la gente intercambia esta publicación, pasa,
donde ya hemos pasado por 3 ciudades y por tanto el vínculo personal entre la gente que ha viajado ya es mucho más intenso que en la primera ciudad y donde siempre acabamos con una fiesta, con una gran fiesta, porque siempre pensamos y lo defendemos hasta el final, y cuando vamos a hablar con la administración pública siempre lo decimos, como nosotros vemos el mundo cultural, es que tiene que haber la parte seria, la parte cultural, evidentemente, es el centro, pero tiene que haber la parte festiva, ¿no? Y entonces, en el pabellón Mies van der Rohe siempre tenemos aquella mancha azul ahí al fondo que es muy peligrosa, porque es una barra de Bombay Sapphire, que nos preparan como 500 gin tonics para cerrar el acto, y es como ese acto, digamos, que culmina la conexión y que culmina, que hemos empezado como de la parte más seria, que acaba en la parte más festiva y que nos ayuda, digamos, a presentar en ese momento cuál será la siguiente conexión, ¿no? Y que los arquitectos ya nos pregunten si tendrán un proyecto seleccionado o no, o qué haremos, o qué viajes, o qué ciudades volveremos a conectar, ¿no? ¿Pasa? Y esto siempre ya es que el sábado, como hay arquitectos que aprovechan para pasar el fin de semana en Barcelona, les organizamos una visita a la Casa La Ricarda, que está al lado del aeropuerto, que es una casa maravillosa, que es invivible, porque cuando despega un avión del A380 tiemblan todos los cristales y es imposible vivir allí, y la foto está de muy lejos, pero si hiciéramos un zoom, la mitad de los ojos están bastante rojos y la mitad de las cabezas tienen una única neurona que está ahí dando vueltas provocado por los gin tonics de la noche anterior, ¿no? ¿Pasa? Y finalmente agradecer al Centro de Arte de la Regenta, que nos han invitado a formar parte de este ciclo, a todas las instituciones que siempre nos dan apoyo y que permiten que estemos dando vueltas por ahí, conectando ciudades. Y antes de empezar hoy, comentábamos con Nuria y Alejandro que hemos tardado más de 50 años en venir a las Canarias, lamentable, porque tenemos muchos amigos aquí que estudiaron con nosotros, y que hemos venido para quedarnos, y que justamente esta mañana aprovechábamos para hablar con la Universidad de Las Palmas y con el Colegio de Arquitectos de Tenerife para plantear si sería posible, factible, interesante, que nosotros pensamos que sí, sería hacer partícipe digamos, a las islas de una nueva conexión, ¿no? Quiere decir seleccionar proyectos de aquí para mostrarlos junto con los proyectos de las otras ciudades, y también para que los proyectos de aquí salgan fuera y cuando explicamos esto en otra ciudad participen proyectos de Las Palmas, ¿no? Y creo que nada más pasa, y muchas gracias por la atención, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que quiera comentar, pues aquí estamos. Muchas gracias. Aquí. Porque como lo estamos retransmitiendo, no conocía la propuesta esta de los patios del ensamble, y me ha resultado, porque es que en su momento hubo aquí algo parecido en algunas zonas de la ciudad que se pretendió hacer. Pero mi pregunta es, cuando intervienen en los patios, esas fachadas interiores que siempre han estado ocultas, están deterioradas, ¿ahí se interviene también o cómo se resuelve? Porque un espacio interior que se rehabilita para uso público, que se interconecta y tal, a mí me preocupa luego esas imágenes interiores que han sido a lo largo de los años ocultas y que cada uno ha hecho un poco lo que le daba la gana, si eso tiene algún tratamiento, o se ha llegado a que la gente, o sea, se conciencia de que eso es una fachada más de la ciudad y no una fachada trasera a un patio. Sí, de hecho la pregunta es súper pertinente, porque efectivamente el Ayuntamiento de Barcelona durante muchos años llevó como 2 proyectos importantes en paralelo. Uno era la apertura de las islas, que es un proyecto público, y después paralelamente había un proyecto que se llamaba Barcelona Ponte Guapa, que durante 10 o 15 años, ¿no?, dio una subvención pública para que todas las comunidades de propietarios pudieran rehabilitar tanto la fachada a calle como la fachada interior. Además, el ensanche tiene la peculiaridad de que las fachadas interiores muchas veces son casi mejores, más bonitas que las de la fachada, porque tienen todas aquellas galerías muy típicas, ¿no? Entonces, sí que se da algún caso que el interior de isla
te encuentras alguna fachada trasera, que se ve claramente trasera, y que la mayoría están rehabilitadas, pero sí que tiene como ese componente de golpe aparecen sorpresas increíbles, como por ejemplo te puedes encontrar la parte trasera de la casa Batlló de Gaudí, y de golpe cuando llegas ahí ves que Gaudí las fachadas traseras las trataba casi mejor que las principales, ¿no? Entonces se da algún caso que se ve claramente que alguna fachada, que alguno de estos edificios no mira al interior y se nota claramente, pero en su gran mayoría son fachadas que de alguna manera sorprenden por el tratamiento de las galerías. Y después también uno de los problemas, entre comillas, que ha habido es lo típico. Hay gente que protesta porque han habilitado su interior de manzana con una piscina, con un espacio infantil, y entonces les parece horrible que los niños estén gritando como locos hasta las 7 de la tarde, ¿no? En cambio, en la manzana al lado se están quejando de que su manzana no la han abierto al público y que a ellos les gustaría tener los niños gritando allí hasta las 7 de la tarde, ¿no? Entonces, siempre en estas transformaciones urbanas siempre se dan las contradicciones, como pasa con la Superilla, ¿no? Hay quien se queja de que hasta ahora el autobús paraba debajo de su casa y era fantástico, y ahora ya tiene que ir a la calle de arriba a coger el autobús, y hay el que se queja de que el autobús pasaba por la calle de arriba y que era maravilloso, y ahora pasa por debajo de su casa y es horrible porque cada vez que para el autobús genera ruido, ¿no? Entonces, la ciudad tiene estas contradicciones, y desde el urbanismo y desde la política no hay más remedio que tener criterio, avanzar y aguantar un poco el chaparrón, evidentemente, en procesos participativos, ¿no? Estos interiores normalmente eran fábricas textiles que tenían la altura solo del entresuelo, de la altura de las tiendas del exterior, con lo cual la parte de la fachada interior son las fachadas interiores que te puede encontrar la casa Batlló, que está muy bien, o otras fachadas que están menos bien, pero toda la franja baja son muchas veces edificios industriales, con lo cual hay muchos casos donde han rehabilitado la fachada de ladrillo antigua y muchas veces le ponen fachadas verdes alrededor, con lo cual igualmente te encuentras un parque público al interior con una fachada que hace 3-4 metros, diría 4 metros de zona verde también, con lo cual es bastante agradable, no es, está bien. También, como pasa en todas las ciudades, cada vez que hay un cambio de gobierno intentan parar lo que ha hecho el anterior. Entonces, en Barcelona ahora ha habido un medio cambio, porque era un gobierno de coalición, era comunes y socialistas, ahora son socialistas con los comunes fuera. Veremos si se continúa con esta idea de las superislas o se continúa volviendo a recuperar interiores de isla, o a ver hacia dónde evoluciona la ciudad, ¿no? Lo que sí que es interesante es ver un poco cómo estos planes de futuro de las diferentes ciudades, cómo contrastarlos, ¿no? Porque claro, cada ciudad tiene su propia idiosincrasia y su propia economía y su propia forma, ¿no? Y sus límites, ¿no? ¿El público mayoritariamente es del mundo de la arquitectura o no? Porque hemos hecho una conferencia muy arquitectónica, ¿no? Algunos identifico. Algunos hay. Nada, yo, aparte de agradecerles la charla, sí quería preguntarles sobre el proceso del propio proyecto y qué sistema tienen para seleccionar los diferentes proyectos que forman la exposición, si también la selección es de proyectos ya realizados o pueden estar en fase de ejecución, y también, por último, si hay alguna manera de aplicar para esa selección de proyectos, o son ustedes los que directamente van a los estudios, investigan, miran los proyectos y seleccionan finalmente. ¿Empiezo yo? Sí, ¿no? Bueno, más o menos como hemos hecho hasta ahora. Sí, nosotros, aparte, digamos, cuando poníamos al principio nuestra trayectoria profesional, una parte que hemos tenido siempre también ha sido la vinculación en el mundo de la cultura a través de instituciones como el FAT, el Fomento de Artes y el Diseño, que tiene los premios de arquitectura más importantes de España y Portugal. Y después también dirigimos en su momento un centro cultural de arquitectura en la ciudad de Barcelona, y esto durante los años nos ha dado como... Claro, te tiene como siempre atento a qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo los jóvenes, ¿no? Entonces, el territorio, digamos,
Barcelona, alrededores, lo tenemos bastante controlado. Cuando vamos a otra ciudad, también hacemos toda una búsqueda previa, pero después siempre buscamos alguna institución local que de alguna manera nos aporte su visión también de qué es lo que se está haciendo interesante, porque seguro que si no se nos escaparían cosas, ¿no? Entonces con esta primera lista nuestra, con esta aportación local y con la continua búsqueda, acabamos elaborando una lista de, pues no sé, entre 35 y 40 proyectos, ¿no? Y esto poco a poco, a través del tema, porque no prefijamos el tema, sino que empezamos a buscar proyectos interesantes realizados por arquitectos jóvenes, poco conocidos, y entonces a partir de ahí vemos cuál es el hilo conductor de esos proyectos. Y entonces ahí empiezas a acotar, hasta que llegas a, no sé, 25, 26 proyectos, 23, 24, y ahí es lo difícil, descartar 4 proyectos para ir a una lista de 20, ¿no? En principio, proyectos acabados en los últimos años, aunque nos hemos permitido la licencia de un par de proyectos que estaban a punto de acabarse, y como el proyecto tiene duración, no tiene trayectoria, porque al final cada conexión acaba durando 2 años, ¿no?, entre las diferentes ciudades, es de esta manera como lo hacemos. Nunca hemos dejado que la administración, por ejemplo, nos condicione la selección, porque entonces se empieza a pervertir un poco la manera como nosotros vemos este proyecto. Tampoco hacemos como un concurso de gente que se pueda presentar, pero sí que cuando ya empezamos a hablar de que vamos a conectar ciudades, sí que a través de nuestras redes, digamos, de conexión, sí que hacemos como una llamada, sin que sea una llamada pública, pero sí que hay gente que dice, oye, mira, he acabado este proyecto, ¿qué os parece?, ¿no? Y evidentemente nos lo miramos todo, ¿no? Y funciona un poco de esta manera, ¿no? Y poco a poco se va como trabando, porque al final cada ciudad nueva que aparece es un año de trabajo de la selección. Luego también nos pasa que proponemos a gente un proyecto que participe y no quieren participar. Hay otro punto importante que a veces algunos arquitectos, de aquí no, pero de Suiza nos preguntan si hay que pagar y algunos pagarían. O sea, estarían dispuestos a pagar, cosa que no podemos aceptar, porque si no ya eres un poco esclavo de yo he pagado y yo estoy, entonces por ahí hay que quedarse muy neutral. Cuando haces los números piensas, igual sí que tendríamos que hacerles pagar, pero estaría feo. Sí, entonces de alguna manera la selección viene también de nuestra experiencia ya, ¿no? Porque ya nos hemos ido haciendo mayores, entonces la experiencia también te da como la capacidad de ver proyectos interesantes, ¿no? Si por ejemplo ahora, esta mañana, ¿no?, que hablábamos con la Universidad de Las Palmas y con el Colegio de Arquitectos de Tenerife, evidentemente si viéramos la posibilidad de hacer una conexión o simplemente de seleccionar una serie de proyectos e incorporarlos a la Expo, evidentemente lo haríamos de la mano, digamos, de quien controla aquí los proyectos que se están haciendo interesantes, ¿no? O sea, no podemos ir solos porque nos estaríamos perdiendo un poco como la base de lo que se hace interesante, porque no todo el mundo tiene la capacidad de publicar, de enseñar lo que hace, ¿no? Sino justamente... El proceso también dura, diría, de 6 a 9 meses, porque siempre es muy lento todo esto, buscar... hablar con la gente de otra ciudad y ahora bueno, estamos intentando de preparar la nueva conexión, la número 7. Igualmente la exposición esta ya se fue a México, por ejemplo, en septiembre del año pasado para el Festival Mextrópoli, con lo cual tiene su vida aparte. Hablábamos esta mañana, ¿no?, que hemos tenido algún contacto para llevarla aquí. Pero a partir de ahí, próximas ciudades para la edición número 7, estamos mirando a Portugal, Coimbra, bueno, evidentemente Lisboa y Porto. Coimbra ya nos ha dado una respuesta afirmativa. Estamos mirando también por encima entre Basilea y Bélgica, Luxemburgo, donde irá la exposición en febrero, y Estrasburgo también nos ha anunciado que querían la exposición, con lo cual se va moviendo. Hasta que nos confirmen, hay mucho, también hay Zúrich que quiere repetir, hay posibilidad de París, pero bueno, siempre hay que tener mucha para que al final podemos escoger 3, pero es un proceso bastante lento. Y justo por añadir que este proyecto, que lo hacemos con arquitectura, porque nosotros somos arquitectos y porque venimos de este mundillo, es perfectamente extrapolable a las artes, ¿no? Estamos aquí en un centro de arte, al diseño, a otras disciplinas. Al final el proyecto es bien sencillo, es seleccionar una gente que hace cosas interesantes de diferentes ciudades, juntarlos en las diferentes ciudades, que cada uno
cómo juega en casa en uno de los partidos, y al final se genera este vínculo súper interesante y un debate que de alguna manera transforma también el pensamiento en este caso de los arquitectos, ¿no? Cuando un arquitecto catalán va a Bruselas y ve una manera de hacer y después va a Suiza y después vuelve a casa, de alguna manera eso ya lo ha influido de alguna manera, ¿no? Y se ha dado el caso, por ejemplo, que hay el estudio Flores Prats de Barcelona y el estudio Ovest de Bruselas, que juntaron currículums para presentarse a un concurso de un teatro en Bruselas y lo ganaron y lo están construyendo, ¿no? Entonces, estas sinergias también, estas posibilidades de estudios de diferentes ciudades que de alguna manera unen fuerzas para presentarse a un concurso de arquitectura, no es lo más habitual, pero ha pasado y esto también nos gusta explicar que nosotros lanzamos, digamos, no sé si lanzamos la piedra y escondemos la mano, no, lanzamos la piedra y también nos enorgullece, digamos, cuando empiezan a pasar cosas que se nos escapan de las manos, ¿no? Cuando nos enteramos que el Departamento de Cultura de la Generalitat y el Departamento de Cultura de la ciudad de Ginebra han participado juntos en un festival en una tercera ciudad, ¿no? Porque se han conocido a través de estas conexiones. Entonces, estas cosas que son como en realidad muy sencillas y muy naturales, pero que en el día a día cuesta mucho que pasen. O sea, alguien tiene, digamos, ¿no? que encender la mecha y luego ya los petardos ya van... Comentábamos solos, ¿no? antes que la clave es esta dimensión internacional. Es como las ligas de fútbol. Nos gusta la de nuestro país, pero cuando haces la Champions ya es como te interesa más. Con lo cual el hecho de que los arquitectos vayan fuera, decía, ¿no? Si los llevas a Valencia están encantados, pero si los lleva a París será aún mejor. Con lo cual esta es un poco la clave que siempre me interesa para justamente ir a visitar nuevas ciudades y encontrar otros arquitectos que hacen arquitectura en otro país con otras leyes, otra manera de construir y todo esto. Esto es un poco la clave, ¿no? Ya está. Vamos a tomar una cerveza. Por ahí alguien quiere comentar algo, creo, ¿no? ¿Hay algún arquitecto en la sala? Sí, hay dos. ¿Hay arquitectos en la sala? Bien. Hay arquitectos en la sala. Vale, muy buenas. Sí, arquitecto, hay varios arquitectos, por supuesto, ya han levantado también la mano, yo también lo soy, también soy profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Felicidades por la presentación, muchísimas gracias. Bueno, la pregunta tiene que ver, bueno, son 10 años de exposiciones, de un proyecto potente. Y lo que os quería preguntar básicamente es el pozo que queda. O sea, hemos estado todos sufriendo la época de bonanza, llega el 2008, lo empezamos a pasar todos muy mal, llega, pues empezamos a recuperar el vuelo, llega el 2014, 2015 y aparece otra vez crisis y vuelve otra vez a aparecer el COVID. Ante esta disyuntiva, vosotros habéis sido testigos del germen nuevo, ¿no? de la gente joven. Quería preguntaros un poco sobre lo que habéis visto en esos 10 años y hacia dónde vamos en cuanto al trabajo que habéis ido viendo, ¿no? Es cierto que a lo mejor es un poco... Vamos a ver, estamos entre Suiza y Barcelona y a lo mejor es un mundo muy especial, pero sí que estáis localizando los talentos emergentes que están surgiendo en esos dos polos, principalmente, y eso a lo mejor nos puede permitir, o me gustaría que nos comentaseis cuál es vuestra visión de esta evolución, hacia dónde va nuestro trabajo. Si pudieses decirnos en un par de palabras hacia dónde vamos. Ya habéis dicho algo en cuanto al tema de la cooperativa y la emergencia de cooperativas, pero esto tiene mucho más que ver a lo mejor con quién redefine, es decir, cómo se organiza el arquitecto, cómo se organiza socialmente la iniciativa de una obra. Pero es ese quizás el polo al que, es decir, un aspecto de carácter social o aquellos aspectos de carácter material que los habéis mencionado, los aspectos de carácter matérico, los aspectos de carácter formal, los aspectos de carácter del lugar, sobre todo en los espacios libres.
¿Tenéis algún pálpito de hacia dónde vamos, teniendo en cuenta que sois testigos de lujo de esas emergencias? Sí, yo diría, hay como muchas, esto se puede atacar desde mucho, podríamos hacer otra charla, ¿no? De esto, de una hora, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de vivienda, ¿no? En vivienda, cuando empezamos con aquellos proyectos de vivienda social en contexto urbano, en aquel momento nos dimos cuenta que cuando hablábamos de vivienda en Zúrich, por ejemplo, ya la cooperativa estaba a tope porque llevan 100 años haciendo cooperativa, y que las tipologías eran absolutamente libres y que de golpe te encontrabas en un apartamento de 400 metros cuadrados, que era muy sorprendente, porque dentro de ese apartamento de 400 metros cuadrados viven 18 personas que pertenecen a 4 tipos de familia diferentes. Y entonces ya había como unas viviendas dentro de las viviendas, con unos espacios comunes dentro de esas viviendas, más unos espacios comunes dentro del edificio que unían con otros espacios comunes de otras viviendas. O sea, como una graduación de lo público a lo privado, pasando por varios estadios, ¿no? Y eso lo comparábamos con los proyectos de Barcelona, que eran todos magníficos, pero si había un edificio con 30 viviendas, las 30 viviendas eran iguales. Eran 30 viviendas de un dormitorio para gente mayor, o 30 viviendas de 2 dormitorios para un tipo de familia, ¿no? Entonces ahí vimos que de alguna manera la vivienda tendría que evolucionar más hacia el modelo suizo, evidentemente salvando las distancias y con la economía que tenemos y con las calidades que tenemos, ¿no? Después de 10 años, ahora con estos concursos de vivienda que están ganando estudios de arquitectura jóvenes en el área metropolitana de Barcelona, ya se ve que por lo menos hay una de las 3 administraciones públicas que promueven vivienda dentro del área metropolitana que ya está apostando por unos nuevos modelos a nivel constructivo, a nivel espacial, a nivel tipológico, a nivel de materiales, etc., etc., etc. Cuando hablamos de espacio público, también en las primeras propuestas de espacio público se hablaba más de lo material, de lo urbanizado, porque Barcelona tiene una tradición en lo que es la urbanización de la ciudad brutal, y en cambio Suiza no lo tenía. O sea, ahí les llevamos nosotros mucha ventaja, ¿no? Pero sí que es verdad que con estos años de lo que se habla cuando hablas de la urbanización de la ciudad, todas las ciudades están de acuerdo en hablar desde el punto de la pacificación. Es decir, sacar el vehículo de los centros históricos, convertir en peatonal el máximo de superficie posible y en ganar espacio público. Evidentemente cada ciudad es un mundo y no es lo mismo una ciudad que está rodeada por bosque que una ciudad como Barcelona, que es mucho más densa, o una ciudad como podría ser Las Palmas, ¿no? Pero sí que la tendencia va hacia esa idea de pacificar las ciudades, ¿no? Cuando hablamos de equipamiento público, antiguamente cada equipamiento público era un edificio nuevo y además cada pequeño pueblo quería tener su piscina cubierta, su pabellón polideportivo, su pequeño auditorio y no sé qué mandanga más. Llega la crisis y nos encontramos con estructuras y infraestructuras de hormigón que se paran, que se abandonan y que ahora hemos tenido que reconvertirlas en bibliotecas, en centros polideportivos, en centros policulturales, y entonces se empieza a hablar más de la rehabilitación de edificios abandonados para cambiarles el uso y para justamente es mucho más razonable, parece, en lugar de tirar una cosa y volverla a construir, como recuperarla para un nuevo uso, ¿no? Y justamente la semana pasada estábamos en el Festival de Arquitectura de Kosovo, que lo inauguramos con la Expo, con estos 60 proyectos, y dimos una charla con un estudio de arquitectura muy jóvenes de Basilea, que los invitamos allí con nosotros, que son Estéreo Arquitectura, que aquí tienen un pequeño proyecto de vivienda cooperativa donde ellos viven, pero que los proyectos nuevos que han ganado de viviendas cooperativas más grandes ya están como con la obsesión de ir al mínimo posible de consumo de CO2, y lo que están haciendo es que están recuperando, están haciendo una cosa que no es barata y que seguramente ahora mismo solo se puede hacer en Suiza, que están recuperando los materiales de una fábrica que están desmantelando a 2 manzanas de distancia y están utilizando esos materiales para la construcción del nuevo edificio, que es además una rehabilitación, una rehabilitación y una ampliación de un depósito de unos grandes almacenes en desuso. O sea, claro, esto hace 10 años no lo habíamos visto en ningún proyecto, ¿no? Y es una gente joven con una mentalidad nueva que si cogen un avión ya lo cogen con un cierto remordimiento por el CO2 que están emitiendo y que ya plantean la arquitectura desde un punto de vista, digamos, que nosotros
ni lo imaginábamos hace 10 años, ¿no? Entonces, toda esta situación, y esto lo explicaban en Kosovo, que es un país súper pobre, con unos problemas diplomáticos terribles, porque no está reconocido por España, por ejemplo, pero que después tú aterrizas allí, te los encuentras, es una gente increíble y que son capaces de llevar a un festival en un lugar perdido, ¿no? En los Balcanes, a nosotros de Barcelona, un estudio de Rotterdam, uno de Viena, uno de Londres, uno de Helsinki, y de golpe montan unas jornadas de arquitectura donde eso, ¿no? Un tipo súper joven de Basilea explica este tipo de proyectos, ¿no? Y lo contrasta con otro de Londres que hace cosas de colores estrambóticas, ¿no? Hay otro, creo, tema importante, es el tema de los concursos. En la segunda conexión, el debate entre los arquitectos en Barcelona era el tema del concurso de arquitectura. Con lo cual, de un lado, había los suizos, que era completamente eufórico en aquella época, y los de Barcelona era un pesimismo total. Esto del concurso en Suiza justamente se decía que hay la Sociedad de Ingenieros Arquitectos Suizo que pone unas reglas para los concursos. Los municipios pueden aceptar, es la regla SIA 142, súper conocida por los arquitectos en Suiza. El municipio puede elegir de hacerlo, de no respetar esta norma, que evidentemente te pone unas condiciones, debe ser un arquitecto que organiza el jurado de los concursos, debe haber una alta calidad y toda una historia, y algunos pueblos o algunos municipios no la aceptan, pero la mayoría, si quieres tener un edificio de buena calidad, lo acepta, con lo cual ya son años desde Suiza que hacen este tipo de concurso. Lo interesante estos últimos años es que cuando ha habido crisis en toda Europa, en Suiza se continúa a construir y mucho, con lo cual nosotros hace, diría, 10 años o más, participamos en algunos concursos en Suiza y en el concurso, evidentemente no en grandes ciudades, pero en concursos bastante grandes, te encontraba que había que participar 20 personas. Hoy en día, es como el dorado de los concursos, porque además los honorarios son muchísimo más altos, y hoy en día te encuentras a hacer concursos donde participan portugueses, españoles, holandeses, y te encuentras, ha pasado el número de 20-25 a una media de 150, con lo cual es... Pero creo que el tema de los concursos también ha evolucionado mucho en este sentido y ha dado más espacio a jóvenes, porque también nosotros durante nuestra época era mucho más difícil, porque eran siempre los mismos Ferraté, Tusquets, toda esta gente que muy buenos, pero al final ganaba siempre lo mismo. Y esto creo que también es un punto importante. Y quizá la última pata, digamos, de esto que decimos de cómo vemos la arquitectura es la docencia, que esto ya te afecta directamente, porque nosotros también estamos, digamos, en la Escuela de Arquitectura de Girona, y lo que se plantea uno cada inicio de curso es cómo hay que explicar, qué les explicamos a estos 50 que tengo aquí delante, hacia dónde va la arquitectura, ¿no? Y cómo enseñarla o cómo aprenderla o cómo ejercerla, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? De alguna manera la parte docente, la parte profesional y después la parte política, digamos, este triángulo, es lo que al final mejora una ciudad. O sea, gente bien preparada, buenos profesionales y políticos que apuestan por mejorar la ciudad desde la antítesis, digamos, de lo especulativo, que esto es lo jodido, ¿no? Pero bueno, hay que seguir intentándolo siempre, ¿no? Mi enhorabuena, porque la verdad que me he enterado de muchas cosas que anteriormente no sabía. Entonces, la pregunta, se ha hablado de Bruselas, el barrio conflictivo, al cual llegó una inmigración procedente del Magreb en su momento como mano de obra para la construcción del metro de Bruselas, que lógicamente se quedó allí como debe ser, ¿no? Porque ya tienen segunda, tercera generación de inmigración nacida y que hay que integrar.
Después se ha hablado también de Basilea, de Zúrich, que no tienen una que, digamos, población o incluso no pertenecen a la Unión Europea, que están en un tratado especial Suiza, ¿no? La Confederación Suiza. Y después hemos venido a Barcelona. En Barcelona se están empezando a ver los problemas que no son... ¿No se oye? Yo que tengo tinnitus de estos acúfenos y a lo mejor me oigo yo, pero no me oyen los demás. En Barcelona y lo que es el área metropolitana de Barcelona, sobre todo en el área metropolitana, hay barrios conflictivos en el sentido, yo he oído mucho en su momento, pues se hablaba de Barcelona, pues por la delincuencia, que era todo tipo de delincuencia. Estamos hablando cuando entró el gobierno de Ada Colau y tal. Bueno, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando cogía el Rodalíes, íbamos a algunos municipios de Barberá del Vallès o al Badalona o algunos y tal, que efectivamente ya tenemos, como debe ser, creo que debe ser así, una inmigración ya de segunda y tercera generación que son europeos. Yo no digo españoles porque si alguna región, algunas regiones se sienten europeas aunque no estén en el continente, pues son las regiones ultraperiféricas que vienen en el Tratado de Ámsterdam. Son algunas de Portugal, Madeira, Azores, las Canarias y alguna más que hay por ahí de Francia. Entonces, se está haciendo algo, se va a hacer algo para regeneración e integración de tantas culturas, culturas como son República Dominicana, norte del Magreb, otros están más integrados por, digamos, la propia lengua o la propia cultura, digamos, del norte, el sur, cuando digo el norte incluso digo Estados Unidos, la parte que fue española, para ir integrando y rehabilitando todos esos barrios que son grandes barrios que aquí los van a encontrar. Venía gente de Barcelona que yo conocía y digo, aquí no van a encontrar la mala fama que han dado en los propios periódicos de La Vanguardia y del periódico Barcelona y tal, mala fama no, su momento de ese crecimiento que ha habido en la metrópoli y que no se han integrado a las personas, como hay que integrarlas. Mira, siento que se vayan porque me he quedado el último. No, Entonces hay que reconocer la realidad. Aquí se van a encontrar barrios también, barrios donde había una auténtica pobreza y se construyó rápidamente, incluso cuando ya hubo que salir de la Jun y hubo que ir saliendo de toda lo que es, llamaban protectorados, las colonias francesas y españolas del norte de África, ¿no? Y se construyó muy rápido. Fueron muchos, también estamos rehabilitando un montón de barrios que les pueden interesar y que a verlos y no solo los que son grandes edificios que han quedado abandonados. Hay un ejemplo muy bueno en Barcelona de una manzana entera donde está el Instituto Escolar del Treball y la Diputación y tal, como hay una de las antiguas industrias textiles que estaban en el Example, ahí un poquito se pudo recuperar. Entonces, la pregunta concreta, ya que hablaron de tantas cosas, pues yo me he quedado con mi idea, se me olvidó la primera. ¿Qué va a pasar con toda la metrópoli y algunos barrios? ¿Existen proyectos para eso o son solamente, aparte de proyectos residenciales y proyectos para equipamientos culturales, sobre todo se ha hablado de educación, de escuelas infantiles, de escuelas, la universidad está bien, pero hay que empezar por la base? ¿Hay algo previsto para el futuro que podamos saber? Y ahora un poco el ejemplo era aquello de Molenbeek. Los centros de las ciudades ya son casi demasiado caros para todo el mundo.
muchas veces estos barrios de inmigrantes, que como decías tú, que son tercera generación, hemos visto ahora en Francia los problemas, claro, no son extranjeros, son ciudadanos. Entonces esto, claro, después crea el problema de los guetos y todo esto. Un poco el problema de Molenbeek, que como explicábamos, claro, es el barrio de la inmigración, pero han tenido la suerte que había un espacio que ya no existe, porque toda la parte del desarrollo de Bruselas es imposible encontrar un espacio libre. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí que pueden ir a construir algo nuevo. Con lo cual, yo creo que la base de la interacción es la mezcla. Y con lo cual, sí, en el barrio de Molenbeek, aparte de estos proyectos que están, estos proyectos quirúrgicos para mejorar y reactivar, pero hay también estos grandes proyectos donde, por ejemplo, una fábrica de cerveza apuesta para ir ahí, que todavía no está hecho, pero hay oficinas donde gente desde fuera, quizás de barrios mejores, viene a trabajar ahí, debe quedarse a comer, entonces hay un poco una mezcla que empieza a hacer quitar el hecho de ser un gueto. Hay una anécdota, yo, Xavi, cuando estábamos montando la exposición en Molenbeek, a un momento dado, siendo en Bélgica, dijimos, vamos a tomar una cerveza. Y no sé, hemos pasado por 10 bares donde no daban cerveza porque era según la ley islámica. Y es una fractura. O sea, al final, después una hora, hemos dicho, bueno, cruzamos el canal y del otro lado la tenemos. Esto es un poco para decir, esto era en aquel momento. Ahora hay una fábrica de cerveza en el barrio y hay un espacio, ellos tienen restaurante, así, con lo cual por estas pequeñas cosas se puede mejorar, creo, esta convivencia entre distintas, bueno, no nacionalidades, pero entre gente que son distintas y esta integración se puede hacer. Sí, en el caso de Barcelona, área metropolitana, ¿no? que parece que conocéis bien, ¿no? de esos alrededores, hay como dos proyectos, digamos, transversales, que yo creo que está haciendo mucho por la integración. Uno es la red de bibliotecas, que es brutal. Básicamente empezó por Barcelona capital, pero se ha ido extendiendo, ¿no? Las bibliotecas como espacio público, espacio de encuentro y espacio cultural, donde la gente joven y la gente no tan joven y la gente mayor y los jubilados tienen un lugar donde tienen como un refugio climático y un refugio donde hacer los deberes, donde pasar la tarde, donde encontrarse con otra gente, ¿no? Esta es una. Una segunda es la red de centros cívicos, que esta es brutal. De hecho, varios de los proyectos que tenemos seleccionados son de estos centros cívicos, que acaban siendo lo que en Bélgica llaman como como el sitio de los deberes, ¿no? Sí. Que es que los niños que vienen de familias con pocos recursos económicos, que viven en infraviviendas y que evidentemente no tienen ni el entorno ni el espacio para trabajar en casa con tranquilidad. No, y los padres están trabajando. Y los padres están trabajando. Claro. De golpe disponen de esos espacios que de alguna manera lo que hacen es unir o ligar a niños de diferentes ámbitos, pero que se encuentran ahí y que trabajan juntos, ¿no? Y esto esperemos que en un futuro se vea, ¿no? Esta relación de la gente joven de diferentes ámbitos sociales o parecidos, digamos, ¿no? Con matices, ¿no? Y luego hay una tercera red que quizás es menos importante de cara a los niños, pero sí más importante de cara a las familias, que es la red de mercados públicos, ¿no? Los mercados se ha hecho desde hace muchos años, se ha hecho como una apuesta de recuperar aquellos antiguos mercados, rehabilitarlos, porque los mercados no dejan de ser otro espacio público, digamos, de relación entre la gente, ¿no? Entonces, a través de los mercados, de estos equipamientos sociales, centros sociales y bibliotecas, ahí hay un cierto tejido, digamos, que poco a poco se va extendiendo a todos estos barrios, a Badalona, a Cornellà, al Hospitalet, que han ido dando lugar a centros, a polos culturales, ¿no? Por ejemplo, el Hospitalet de Llobregat, que es súper denso, de golpe ahora los artistas, hay todo un núcleo de artistas brutal que quieren ir ahí, ¿no? Se ha generado un distrito artístico con alquileres más bajos, con espacios más grandes, porque el centro de Barcelona es imposible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los centros de las ciudades cada vez van expulsando a los propios ciudadanos
Y esto lo que hace, tiene una cosa muy mala, que es que nos expulsa de las ciudades, y tiene una cosa muy buena, que es que de alguna manera da más permite, posibilidades sí, a las la periferia periferias. que coja un valor, ¿no? Y que se empodere de alguna manera, ¿no? Señores, nosotros tenemos mesa en Casa Camilo. Muchas gracias.